Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión que hemos preparado del programa Lidera tu Futuro. Bien, queremos daros lo primero de todo la enhorabuena, las gracias por seguirnos en este curso que que empezamos ya en el mes de febrero y que la verdad que para nosotros pues ha sido la segunda edición de un programa que hemos considerado además pionero. Poderos daros la oportunidad de ver desde el minuto uno cómo se debe de emprender, cómo debemos primero de constituir nuestro propio despacho, empezar como autónomos, constituirnos como sociedad, después cómo empezar a darnos a conocer, cómo empezar a captar clientes, el impacto y el poder que tienen las redes sociales, cómo acercarnos a los medios de comunicación, cómo gestionar a los clientes, cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar a automatizar procesos que nos ayuden a economizar más el tiempo y ser más eficientes para poder dedicarnos a lo que realmente somos, que es juristas, podernos dedicar a nivel técnico a la defensa de los intereses de nuestros clientes. Bien, hoy, pues para finalizar, a modo de colofón, os hemos traído a Óscar Fernández León, que bueno, es compañero que además ha colaborado con la agrupación de jóvenes abogados en infinidad de ocasiones. Es además, bueno, pues, abogado, socio director de León Olarte, abogados, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla y además es responsable del área de formación y también forma parte del grupo de habilidades del CEGAE y en general es un experto que además por la cercanía, por la forma que tiene de comunicar, la verdad que vais a tener una gran empatía con él porque os va a acercar mucho eh, los primeros contactos con los clientes, cómo gestionar a un cliente, los enfoques que debemos de tener para poder ganarnos la confianza de ese cliente para que en el futuro pueda contar con nosotros no solo en una ocasión o solamente pues de forma esporádica, sino que esté con nosotros en el camino, pues nuestro camino y nuestro desarrollo profesional, que la verdad que nos puede generar un volumen y sin duda es tan importante como captar el cliente, si, vamos, es tan importante es captar un cliente como mantenerlo a lo largo del tiempo. Para todos aquellos que pues, no los conozcáis, sea la primera vez que estéis con nosotros, tenéis a vuestra disposición pues un pequeño cuadrito para poder hacernos llegar las preguntas que consideréis. Tenéis en la pestaña también de documentos e información relevante sobre la agrupación de jóvenes abogados y también la propia presentación que va a utilizar Oscar el día de hoy con nosotros. Y la verdad, vosotros sois los protagonistas. Durante la ponencia podéis ir haciendo las preguntas que consideréis y nosotros las iremos formulando. Así que, sin más dilación, que yo no me enrollo más, le damos paso a Óscar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y nada, adelante compañero. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la presentación y un saludo a todos. Buenas tardes a todos. Me alegro mucho de estar aquí nuevamente en este foro, en el foro de los jóvenes abogados de Madrid. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy interesante. Vamos a compartir pantalla. Un poquito. Pantalla. Bueno, vamos a ver. Se ve perfectamente. Perfectamente, ¿no? Pero voy a quitar de... Voy a eliminar... Es que te estoy viendo a ti y a mí, para quitarlo, pero no pasa nada. Estos son los comienzos. Bueno, comenzamos entonces. Pues lo primero que quería comenzaros es contándoos una especie de cuento, una fábula de Esopo. Y es la siguiente. Resulta que un labrador ya muy mayor, viendo que se acercaba la muerte, llamó a sus 3 hijos, les dijo: hijos míos, en breve voy a dejar este mundo, así que quiero que sepáis que todo lo que tengo está en la viña. El caso que al poco tiempo el labriego falleció y los hijos, tras el duelo, se presentaron en la viña y, creyendo que el padre tenía un tesoro, empezaron a escarbar, a escarbar, a escarbar la viña completamente, días y días. El caso, cuando pasaron una serie de días, pues se encontraron con la circunstancia de que no había nada. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando estaban sentados juntos, comentaron: ¿sabéis una cosa? Este año la vendimia ha sido la mejor de toda la historia del pueblo. Dice: al final, papá no tenía enterrado un tesoro. El tesoro es el trabajo.
el trabajo que hemos hecho y que hemos conseguido poner la viña para que consigamos esta vendimia. Y yo realmente no voy a hablaros del trabajo en este caso. Quiero que hagamos una analogía con esta fábula con el cliente. Los abogados tenemos al cliente. El cliente es nuestro tesoro, pero desgraciadamente muchas veces no nos damos cuenta de que es el tesoro. Y precisamente hoy lo que vamos a hacer es profundizar en ese concepto, profundizar en esa idea, en el hecho de que los clientes son el tesoro del abogado y tenemos que procurar fidelizarlos para mantenerlos, para que se estabilice con nosotros y para que nos traiga más afluencias de clientes. Pues dicho esto, vamos a ver cuál es la idea central. Es vital para nuestro crecimiento y desarrollo dar un servicio excepcional a nuestros clientes. Disculparme. Bueno, como estaba diciendo, prestar un servicio excelente al cliente en todas las fases de la relación profesional. Esto es un elemento esencial. Pasado un pequeño mal momento, espero que no se repita. Bueno, continuamos. Y dicho esto, ¿qué vamos a conseguir? Estas tres ideas. Fijaros, reflexionar sobre la importancia de cuidar desde el principio la relación, conocer las herramientas que nos van a ayudar a ello y valorar una serie de factores que, conociéndolos y manejándolos, nos van a permitir mejorar en la prestación del servicio a nuestros clientes. Estos son los temas que vamos a ver. Conocer al cliente, la confianza, expectativas, en fin, toda la materia que nos lleve a ese conocimiento y a ese desarrollo de esa prestación del servicio. Duración, como ya sabéis, tenemos 1 hora y media por delante. Las preguntas se las va a ir lanzando Alberto y yo daré algunas ventanas durante la formación para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas y las vamos respondiendo. Y luego el PowerPoint pues lo tienen en los jóvenes abogados, pues si queréis verlo, está a vuestra disposición. Y el símbolo este pequeñito azul significa que se os va a pasar volando. Vamos a pasar volando. Y hay que partir de una cosa, del concepto de fidelización. ¿Qué es fidelización? Pues fijaros, es un conjunto de acciones que están orientadas a alcanzar la satisfacción del cliente para conservarlo e incrementar la relación con el mismo y que pueda atraer nuevos clientes. Una cosa es captar al cliente y otra es fidelizarlo. Captarlo es la acción, digamos que de caza y captura de ese cliente. Ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar a mimarlo, a cuidarlo y a fidelizarlo. Esta idea es fundamental para entender toda la ponencia. Y el primer punto es conocer al cliente. Conocer al cliente. Fijaros, ¿por qué el cliente es un tesoro? Aquí tenéis una serie de puntos que yo considero que hacen que el cliente sea clave para nosotros. Echadle un vistazo. Existen aquí una serie de motivos de tipo económico, de tipo de negocio, otro de tipo emocionales, otro de tipo de crecimiento personal. El cliente nos permite crecer emocionalmente y crecer materialmente. Esto es curioso, es una idea curiosa, pero es verdad. ¿Por qué? Porque aprendemos con ellos. Aprendemos a conocer las distintas personas, las distintas modalidades de personas que existen, las distintas emociones que sienten, las que nos hacen sentir a nosotros. Y paralelamente estamos creciendo como abogados. Estamos aumentando nuestro negocio con ellos. Por lo tanto, vamos a tener un gran respeto a este cliente. Pero este cliente que nos ayuda a tantas cosas, ¿cómo es? Fijaros, el cliente viene con un estado de necesidad y depende de nosotros. Es algo parecido a un médico. Paga por el servicio para que le solucionemos un problema grave e importante, lo cual es algo que no le agrada ni le gusta mucho, pero es así. Desconocen en qué consiste nuestro servicio, es algo que haya estado anteriormente. Está muy condicionado socialmente por la gente que habla mal de los abogados, ¿no? Pues ten cuidado que te van a sacar el dinero, que este no hace nada. Que cada uno cuenta a lo mejor su experiencia y se la traslada a la persona que va a ver por primera vez un abogado. Necesita confianza, necesita tener nuestra confianza, al igual que nosotros necesitamos tener la confianza suya. Hay que personalizar la relación. Quieren estar con su abogado. No quieren que le diga, esto te lo va a llevar fulano o menganito. Quieren que seas tú. Tienen muchas personalidades, como hemos dicho, son muy distintos, cada uno de su manera. Comparten lo que piensan de nosotros, lo bueno y lo malo. El problema es que lo bueno lo comparten poco y lo malo lo multiplican por 10. Por cada cliente que le dicen que tú eres bueno, le dicen a 10 que eres malo. Lo cual, fijaros, el boca a boca, el daño que nos puede hacer. Cuando se enfadan, cuando pierden la confianza, no retornan. Es muy difícil, es un punto sin retorno la ruptura de la relación con el cliente. ¿Qué ocurre? Que el cliente que yo os he dicho es el
tradicional, el de siempre, sigue teniendo esos requisitos, pero hoy en día, con los avances tecnológicos, el cliente se encuentra mucho más formado e informado de su asunto, gracias a Internet. Está más informado de los precios, tiene una mayor capacidad de selección, es más selectivo y más exigente porque tiene más información, insisto, y puede compartir más su opinión a través precisamente de las redes sociales. Sus derechos van a estar más protegidos ahora que antes y además es más expresivo y asertivo para reclamar su servicio. Y es menos leal. ¿Por qué? Porque como muchos se van a basar en los precios que están en el mercado, pues en cualquier momento pueden de alguna manera dejar de contar con nosotros y ser menos leales. De ahí la importancia que tiene la fidelización. Pero fijaros, en cualquier caso, todos los clientes ya sabemos lo que nos aportan, sabemos cómo son, pero ¿cómo se sienten? Pues un cliente se puede sentir inseguro, amenazado, impaciente, expuesto, escéptico, suspicaz, puede ser asertivo, asesorado, ya formado. ¿Y por qué es importante conocer cómo se siente el cliente? Porque nosotros tenemos que jugar un papel esencial en la comunicación con ese cliente. Si sabemos que está inseguro, amenazado, muy impaciente, pues tratémoslo de una forma coherente para no incrementar esos sentimientos que está teniendo la persona. ¿De acuerdo? Si sabemos que está formado y asesorado, mucho cuidado con lo que decimos y con lo que comentamos, especialmente en las primeras reuniones, para evitar que se produzca ahí un choque con la información que él tiene que con la que nosotros estamos dando, hasta que no sepamos por qué pie. ¿De acuerdo? Y luego, hemos hablado del cliente, pero ¿qué pasa con el abogado? Pues fijaros, el cliente quiere que su abogado sea, como lo tenéis aquí, puntual, afectuoso, empático, seguro, que transmita confianza, que empatice, que me escuche, tenga capacidad de escuchar, esté bien preparado técnicamente, pendiente, transparente y responsable. Y podemos añadirle, ya lo sé, bonito y barato, ¿no? Claro, bueno, bonito y barato. Pero bueno, esto es básicamente lo que los clientes buscan del abogado. De forma que tiene que existir esa simbiosis de la que estamos hablando para que de alguna manera vayamos avanzando. Por aquí traigo una imagen que a mí me gusta mucho, no sé si la conocéis, Mr. Wolf, de una película de Tarantino, de Pulp Fiction, y que es quien resuelve el problema. Los abogados muchas veces somos como el señor Lobo, que lo que hacemos es que resolvemos problemas a los clientes que se nos acercan. Y tenemos esa confianza, esa seguridad para solventarlo. Luego, aquí os traigo una frase relacionada con el valor y la importancia que tenemos que dar al cliente. Nunca subestimes el poder de un cliente enojado. Un cliente enojado puede hacerle muchísimo daño a un despacho. Si acabamos con un cliente, que la cosa no acabe muy mal, sino que intentemos limar al máximo las asperezas, porque el cliente, con ese boca a boca que tiene, puede hacernos muchísimo daño. Bueno, un poquito de feedback, Alberto. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien todo? Se ve muy bien, Óscar, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, generar confianza. Segundo punto que vamos a tratar. La confianza. ¿Qué es la confianza? Pues la confianza es un elemento esencial de la relación profesional abogado-cliente. Sin confianza no hay relación. Cuando trabajamos con un cliente, firmamos un contrato de arrendamiento de servicio verbal o escrito a través de la hoja de encargo, en este caso. Pues bien, no es suficiente. Hace falta algo más. Hace falta la confianza. Y la confianza es esto que nutre, ese elemento, ese pegamento que nutre la relación profesional y que está reconocida en nuestro código ontológico y nuestra jurisprudencia en más de una sentencia ha hablado de la importancia de la confianza en la relación abogado-cliente. Aquí tenéis una definición de la confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Uno, aceptación del riesgo de que no le vamos a traicionar esa confianza y además optimismo. Somos optimistas en cuanto al resultado de lo que hemos confiado en esa persona. Eso es básicamente. Pues bien, cuando el cliente se acerca al abogado, empieza con una confianza provisional, una confianza, no estoy seguro, vamos a ver cómo es este abogado, pero poco a poco, si lo hacemos bien, pasamos a una confianza genuina. Hay una fase de aproximación, está basada en esa referencia, en esa reputación, en nuestra especialidad, pero luego se consolida. ¿Y cómo se consolida? Pues cumpliendo con los principios, reglas y deberes de nuestra profesión y con los elementos que ahora veremos que son los catalizadores que yo le llamo de la confianza. Por lo tanto, para que germine esa confianza tenemos que actuar de forma deontológica. ¿Por qué? Porque los códigos deontológicos precisamente lo que nos dan son una serie de normas, especialmente en las relaciones con el cliente, que si se cumplen adecuadamente van a hacer que el estatuto de la relación profesional sea absolutamente correcto.
En cuanto a los elementos catalizadores de la confianza, ya veremos que son una serie de actuaciones, información, comunicación, etcétera, con el cliente que hacen que la relación avance muchísimo más. Bueno, esta frase es otra frase que me gusta mucho. Quédese tranquilo, el asunto está en manos de su abogado. El gran logro que puede tener un abogado es conseguir que cuando el cliente te visite por primera vez o en otras ocasiones te transmite esa inseguridad, esa preocupación, esas dificultades, pues el gran logro es precisamente cuando se va y se queda tranquilo. Porque se ha descargado ese peso que traía, no porque te haya dejado a ti el peso y tú estés ocupando, no esa es la cuestión, sino porque tú ya sabes cómo vas a gestionar y cómo le vas a ayudar. Y él se va con esa confianza y con esa tranquilidad. Aquí tenemos otra frase muy bonita que es cierta además. La confianza es un edificio difícil de construir, fácil de demoler y muy difícil de reconstruir. Es decir, nosotros podemos trabajar mucho para ganar la confianza del cliente, pero como metamos la pata y perdamos la confianza, ya va a ser muy, muy difícil de volver a alcanzarla nuevamente. No olvidéis nunca esto. Es decir, la confianza se gana con dificultad y se recupera con mucha, mucha dificultad. Bueno, vamos a entrar a, bueno, sé que es demasiado pronto, pero bueno, ¿alguna duda que tengáis? ¿Alguna cosilla que queráis comentar? ¿Algo? ¿Hay algo por ahí, Alberto? Sí, bueno, Óscar, mira, una primera pregunta. Los abogados muchas veces trabajamos mucho entre atender a clientes, reuniones, preparación de escritos, juicios, ver expedientes, etcétera. Sin embargo, tenemos que aprender a desconectar. Los clientes que están constantemente escribiéndonos, ¿qué debe hacer un abogado que ya se encuentra en esa espiral en la que el cliente sus clientes le están escribiendo constantemente? ¿Y cómo salir de esa espiral? Vamos. Sí, bueno, yo si te parece lo que vamos a hacer una cosa, como ahora viene en el punto gestionar las expectativas y la educación del Eso. cliente, con estos dos puntos vamos a responder a esa pregunta y si quieres, hacemos una cosa, cuando acabe la educación del cliente, volvemos a retomar, respondo la pregunta y si hay alguna pregunta más, Sí, pues vamos avanzando, ¿te parece? perfecto. Muy bien. Bueno, pues la gestión de las expectativas es, fijaros, las expectativas es lo que espera, sencillamente lo que espera alguien de ti. La esperanza que tienes de que tú logres una cosa. Es algo parecido a la confianza, pero no es la confianza. Es diferente. Entonces, cuando un cliente viene al despacho, viene por la referencia de otras personas, por publicidad, por la imagen y marca, porque él ha estado antes con nosotros, por el servicio que ofrecemos, que es diferente. Eso es lo que hace que el cliente tenga esas expectativas. Pero claro, cuando llega al despacho, viene con unas expectativas. ¿Qué ocurre? Que la expectativa está íntimamente relacionada con el nivel de satisfacción. Es decir, el nivel de satisfacción es lo que el cliente perciba del servicio, el rendimiento percibido, menos las expectativas que tiene. Y eso puede llevar a una situación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque sus expectativas eran mayor que el rendimiento. Satisfacción, las expectativas son iguales al rendimiento, y complacencia cuando tu rendimiento ha sido superior. Cada una de estas situaciones tiene, lógicamente, sus consecuencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para gestionar adecuadamente las expectativas es fijar las expectativas correctamente. ¿Para qué? Para que esa satisfacción se pueda producir de forma realista. Lo que no podemos es permitir que el cliente tenga una expectativa altísima, ahora veremos algunos ejemplos, y cuando llegue, pues mantenga la expectativa, sacas el resultado correspondiente y te dices, no, esto no es lo que yo esperaba. Por lo tanto, tú tienes que identificarla y gestionarla después. Entonces, ¿qué es la identificación de la expectativa? Escuchar al cliente. Escuchar al cliente. Es decir, cuando llega, tenemos que escucharlo y saber qué servicio quiere, qué piensa que va a recibir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un cliente que se cree que le vamos a ganar el caso? Pero matemáticamente. No, es que, bueno, usted me va a ganar a esto, ¿no? Entonces, no le puedo decir si le voy a ganar o no. Voy a hacer todo lo posible porque se gane, porque entendemos que hay defensa en el caso. Pero aquí va a intervenir un juez, va a intervenir el abogado contrario, la otra parte tiene sus derechos, etcétera. Así que yo no le puedo. Ah, es que si usted no me lo garantiza, usted yo no puedo llevarse, porque sus expectativas son muy elevadas. La forma del servicio. Tiene que saber cómo lo prestamos, qué es lo que hacemos. Aspectos de la educación del cliente que veremos a continuación. El coste, cuánto le va a costar. Los riesgos que conlleva. Aquí puede haber condena en costa. Todas estas cosas son muy importantes que desde el principio las vayamos dejando claras
porque así estamos trabajando esas expectativas y colocándolas en su sitio para que la ecuación de la satisfacción funcione correctamente. Una vez que la hemos identificado, tenemos que gestionarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, educando al cliente, ahora lo vamos a ver, familiarizándolo con el despacho, explicarle la influencia y dependencia de los juzgados, que son los órganos los que van a decidir, puede haber retraso, las etapas procesales que hay, que las sepas, la duración aproximada que tienen entre una diligencia y otra, me refiero a audiencia previa, juicio, sentencia en segunda instancia, etcétera, etcétera, el riesgo de imposición de costas, todo esto se lo vamos a ir explicando. Naturalmente, todo esto no se hace de sopetón, sino que esto es una gestión continuada que se va haciendo poco a poco, pero sí, las cosas claves hay que decirlas desde el principio con mucha mano izquierda, porque si cogemos y le decimos todo esto de golpe y porrazo, como dice usted, que aquí sepa que aquí va a decidir un juez, yo no sé lo que va a hacer. No te metas abogado, porque lo que tienes que tener en mano izquierda es saber cómo también un poco transmitir esto de una forma realista. Y luego, una vez que las has identificado y las has gestionado, pues tienes que excederlas. ¿Y qué es excederlas? Darle un servicio tan bueno que al final supere esas expectativas. No solamente le has ganado el caso, sino que lo has tratado estupendamente, lo has tenido informado, está muy contento. ¿Y qué ocurre cuando exceden las expectativas? Que se quedan y te traen a más gente. ¿Qué ocurre cuando quedan satisfechos? Bueno, volverán quizás, pero como encuentren otro con mejor precio, a lo mejor se pueden ir. Y, o sea, que pueden ser menos leales que si hay una complacencia. Y como las expectativas hayan quedado por debajo, da por hecho de que el cliente lo tenemos perdido. ¿Eh? Aquí tenéis una definición de lo que es la desilusión, la distancia entre la expectativa y la realidad. ¿Eh? También podría serlo la ilusión, en un momento dado. Pero creo que el concepto se os ha quedado bastante claro, ¿no? Y ahora viene la educación al cliente de la que tanto os hablado. ¿Qué es educar al cliente? Fijaros, cuando llega el cliente hay que gestionar las expectativas, ¿de acuerdo? Lo hemos visto. Pero también hay que familiarizarlo con los procedimientos y las normas de trabajo. Es decir, tenemos que de alguna forma explicarle cómo funciona el despacho. Por ejemplo, las horas de atención al público, las horas en las que nos pueden llamar por teléfono, cuando vamos a tener la visita que tiene que pedir cita previamente, la existencia de unos honorarios que se le plantearán al cliente al principio de la relación profesional, el pago de provisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el cliente desconoce sencillamente nuestro servicio y el precio. Por lo tanto, si desde el principio se lo explicamos todo, y además desconoce cómo funciona el despacho, si al principio se lo explicamos todo, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir evitar esto, que el cliente quiera que sea el abogado que le lleve todos los asuntos, que te llame mientras estás en una barbacoa con un amigo, con tus amigos, estás en la barbacoa y ahora resulta que te llama el sábado, oye, mira que es que te voy a mandar el contrato que... Eso hay que educarlo, ahora veremos cómo, ¿no? El pago caprichoso, yo pago los horarios como me dé la gana, te pago ahora, te pago tal, los resultados los quiero ya, ¿eh? Te impone las actuaciones, yo quiero que usted haga esto, yo quiero que haga tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicarle qué consiste en su trabajo, las reglas de funcionamiento del despacho y emplear todas las herramientas disponibles. Fijaros, ¿qué herramientas disponemos? Hay una que para mí es muy importante, que es la carta de bienvenida. Es una carta, los que estoy en Twitter, precisamente esta mañana o ayer publiqué yo un artículo de la abogacía.es en el que colaboro y hablamos de la carta de bienvenida al cliente. Y en esa carta de bienvenida lo que le explica es, le recibe, le da las gracias por confiar en ti, tal y cual, y ahora le va explicando los puntos. Horario de visita, reserva para la visita, horarios profesionales, llamadas telefónicas, solo llamadas excepcionalmente por casos muy graves durante los fines de semana, no me comunico por WhatsApp o si me comunico por WhatsApp, etcétera, etcétera. Es decir, en esa carta que él lee antes de que tú entres a asistirlo, ya él se está familiarizando con el tema, la carta se la lleva, se la mandas luego, incluso se lo dice, mira, te mando una comunicación con la forma de comunicación para que sea más fácil para ti. Eso significa, digamos, enseñar al cliente, instruirlo del procedimiento del despacho, unido a todas las conversaciones que vayamos teniendo con él y en la cual vayamos orientándole y explicándole todo. Lo que no puede ocurrir es lo que hablaba anteriormente Alberto, que nos encontremos con un cliente que por no educarlo y por no gestionar correctamente las expectativas nos hace la vida imposible. Entonces, ahí la verdad que es muy complicada la solución, porque ya como diría, el cliente está viciado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es empezar poco a poco a dar pequeños pasos para que el cliente se dé cuenta de que esto no es igual que antes.
no te contesto, sino que ahora tardo en contestarte pues unas cuantas horas. Hablamos de un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Tardo en contestarte unas cuantas horas y así sucesivamente hasta que al final se acostumbre a que contacte contigo durante la semana y no precisamente el fin de semana. Si te llama y está acostumbrado tal y cual, el fin de semana pues no le cojas el teléfono por una ocasión y aguántate, espérate a ver la reacción que tiene y poco a poco que se vaya dando cuenta. Un cliente que ya está pervertido, entre comillas, en ese aspecto, pues va a costar muchísimo trabajo el cambiarlo, pero sí existe la posibilidad. Y la última y la peor de todas es, naturalmente, si te hace la vida imposible y es muy difícil y se convierte en un cliente problemático, pues básicamente lo que hay que hacer es concluir la relación profesional con desgraciadamente. Si te hace la vida imposible, claro. Bueno, voy a pasar a la consulta. ¿Alguna cosita que haya por ahí, Alberto, de comentar? Sí. Vale, entonces, básicamente si se puede salir de esa espiral, bien, y si la relación se complica, lo mejor es intentar cortar la relación o que no continúe más allá. Exactamente. Vale, a la hora de fidelizar al cliente y tratarlo bien, y gestionarle desde un primer momento y tener un trato con él totalmente exquisito, si a pesar de todo la cosa termina mal o al final el cliente decide irse pues, a la competencia o a otro más barato, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Cuál sería, pues, me imagino que la pregunta va enfocada a autocrítica o gestión de Sí. frustración Y bueno, o... hoy vamos a hablar un poquito de la terminación de la relación también, ¿no? Pero sí te anticipo que si tú lo has hecho todo correctamente, vamos a ver, los clientes son como todas las personas, hay de todo tipo y hay clientes, bueno, todos lo sabemos lo que hay de clientes, ¿no? Pero, o sea, hay un arco amplísimo desde un punto hasta el otro, ¿no? Entonces hay veces que, yo siempre he dicho que cada cliente tiene su abogado, ¿no? Porque al final, si os fijáis, el peor de los clientes que tú has podido tener, que se te ha ido, al final has encontrado un abogado con el que ahora lleva un montón de tiempo que a lo mejor tú no eras el abogado para ese cliente específico, por la forma de ser. Yo he tenido clientes que les he tenido que decir, claro, en unas condiciones ya, me dejan a deber dinero, tal y cual, esto, lo otro, me tenía enganchado, como quien dice, y le tuve que decir, debiéndome una burrada, ¿no? Y mira, no podemos seguir trabajando porque yo ahora mismo sí no puedo, no, hombre, yo te voy a pagar, no, fuera. Hay veces que tienen ellos la culpa, pero otras veces, como tú dices, como plantea Alberto, pues tú lo estás haciendo bien y el cliente se te va. Yo creo que no es cuestión de darse golpes ni sufrir por ello. Muchas veces el cliente se tiene que ir, porque es que lo necesita. De hecho, hay veces que nos llevamos bien con el cliente, le llevamos muchas cosas y nunca le ha fallado y al final se genera como un cansancio. Hay algunos que son leales, que te duran 30 años, pero hay otros que pasa un tiempo y que la relación se como que pierde encanto, ¿no? Entre las partes. Aparecen otros clientes, aparecen otros retos más interesantes, son un problema. Lo ideal sería mantener el reto igual para todos, ¿no? Pero, y al final, el cliente, sin que le hagan nada malo, sino simplemente porque aparece otro abogado, el sobrino, el primo de Manolo, de tal, pues se acaba yendo, ¿no? Entonces, si se ha ido por tu culpa, porque tú crees que has metido la pata, pues sí, tienes que hacer una especie de reflexión, ¿no? De lo que ha ocurrido y aplicártelo a los futuros clientes. Pero si se ha ido cuando tú realmente lo has hecho bien, no te preocupes, llegarán otros clientes y se quedarán muchos otros clientes. ¿eh? Hay un refrán que dice que enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Es decir, pues lo mismo, ¿no? O sea, que quieres ir, adelante, adelante, encantado. ¿eh? Bueno, ¿alguna otra cosa, Alberto? Sí, Oscar, a este respecto, si el cliente, por alguna razón o por la que sea, te dice de alguna forma el motivo, te dice, oye, pues es que creo que eres muy caro, o oye, es que pues, otro es más barato, o oye, pues creo que este puede ser más profesional o es más específico, Mm, o me voy a ir con un especialista realmente que me lo pueda llevar mm, más. O sea, cuando, digamos, el cliente te da esa puntillita, sí. eh, ¿cómo lo qué recomiendas tú a la hora de gestionarlo? Hombre, yo sí, si lo que te está dando una puntillita por el precio, muchísimo cuidado, porque el ceder haciéndole una rebaja al cliente importante, al final tienes un mal cliente, un cliente que la relación va a ser por el precio y siempre te va a querer, ya te condenas a pagar precios más bajos, o sea, que te pague precios más bajos
se va a acostumbrar a la rebaja como algo natural y bueno, entonces pues realmente no es un buen cliente, aunque a lo mejor te interesa porque la cosa está muy complicada, muy difícil y aunque no sea un buen cliente, sin embargo el negocio que tiene es muy importante y me va a dar mucho dinero pues como herramienta de marketing, hago mis rebajas y sigo para adelante con. Está claro, ¿no? Pero si te explicas, oye, mira, es que, hombre, es que no me gusta cómo te llamo y no me coge el teléfono, tarda mucho en responderme, te he hecho este encargo y no sé el tema del informe, no me has informado de nada. Entonces, en tal caso, yo creo que sí, ¿no? Que ahí sí podemos decirle, bueno, mira, vamos a replantearnos el tema y podemos yo realmente estar mi forma de trabajar, entiendo qué tal y cual, pero vamos a mí me ha pasado, de que me he reunido con clientes que tengo igualas, que a lo mejor me lo han dicho, y dice, oye, mira, si no nos informáis de los asuntos. Y tiene razón a lo mejor le mandamos un informe cada 2 meses y quiere un mes. Bueno, pero vamos, yo creo que aquí hay que pasar la oración por pasiva, ¿no? O sea, entonces, ¿tú qué es lo que necesitas? Dígamelo. Yo necesito que todos los meses me llaméis y me expliquéis cómo vamos a eso. Vale, cuenta con ello. Es decir, si en la medida de lo posible tu infraestructura, tus medios personales y materiales te permiten adaptarte a la necesidad del cliente, vamos a ello, que para eso estamos. Ahora, si me pide un imposible, es mejor decirle, mira, yo no puedo llegar a ese nivel y lo siento mucho y espero que tenga suerte. Pero si, ¿por qué? Porque al momento, el primer mes vas a estar otra vez con problemas, va a ser peor. Vas a hablar peor de ti. Pero si tú crees que tienes la capacidad de dar esa solución, adelante. Que nosotros estamos para servir al cliente, realmente. Y sí, que nuestra actividad es complejísima y qué tal, pero hay que empezar siempre a organizarse, a pensar que la gestión es muy importante dentro de un despacho. De que se centra solo en trabajar, 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 no tiene al final tiempo ni para hacer una hoja de encargo y tiene el tiempo para tratar al cliente debidamente. ¿Eh? O sea que esto es un poco todo el arte que tenga cada uno de saber lo que nos movemos mucho por instinto, los abogados, por lo que nos dice el corazón, ¿no? Y cuando se te plantean estos problemas, siempre yo recomiendo llamar también a un compañero veterano. Eso puede ayudar mucho. Porque la experiencia en estos casos hace mucho. A lo mejor no es lo mismo una materia de un derecho sustantivo que tú eres joven y puedes saber a lo mejor mucho más que un abogado veterano, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en cuanto a esta materia que estamos hablando, sí puedes contactar con un compañero que te puede orientar. Pues continuamos un poquito más, Óscar. Muy bien, pues seguimos. Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre la consulta. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque la consulta es el primer contacto con el cliente, ¿no? Bien sea porque te ha llamado directamente a ti, porque me ha recomendado a otra persona, porque llama al despacho, que quiere, porque ha visto la página web. Entonces, aquí van unas cuantas reglas para esa consulta, ¿no? En primer lugar, es muy importante la propia imagen, la del despacho y la de los empleados. El cliente, cuando llega al despacho, lo primero que hace es reconocer, ¿vale? Y ver quién le atiende. Entonces, la persona que le abra la puerta, el secretario, la secretaria, el administrativo, la administrativa, tiene que ser súper correcta, educada, simpática, empática, ofrecerle, si tenéis a lo mejor en el despacho agua, pues una botita de agua o un café, si es posible, lo que sea. Tratarlo de una forma que se sienta bien, que se sienta a gusto. Cuando llegue al despacho, se haya leído la carta de bienvenida, que la secretaria o el secretario le diga, aquí tiene usted esto, pues si lo quiere viendo, tal. Al poco tiempo tiene que presentarse el abogado. Cuando hablo de abogado, por supuesto, abogado o abogada. Si no, nos llevaríamos a ser una locura la formación si estuviéramos hablando de los dos. Entonces, primero, una buena impresión. Llegar de una forma proactiva, empática, con confianza y saludar. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Que la empatía se genera desde ese primer momento. Y ahora, cuidar mucho el proceso de comunicación. Escuchar sobre todo. Hay que escuchar mucho al cliente. Y además con lápiz en mano para ir anotando todo lo que el cliente dice. Hacemos pequeñas interrupciones, le preguntamos que nos aclare, que nos recuerde este punto, etcétera, y empatizar. Empatizar significa que en el proceso de escucha activa, pues lo estemos mirando, le estemos haciendo gestos de asentimiento con las manos, que él sienta de que tú lo estás entendiendo y lo estás comprendiendo. Eso es muy importante. Fijaros, si nos hace una consulta directa de cuál es el plazo para el retrato de bienes inmuebles, mucho cuidado. Si no sabemos la respuesta en ese momento, pues es mejor no resolvérsela en ese momento y decir, mire usted, esto es un tema que está discutido jurisprudencialmente, tal y cual, tenemos que revisarlo. Yo no se preocupe usted que le mandaré
te buscas la fórmula, pero no des una respuesta que no sepas. Siempre las cosas tienen que estar en un momento dado estudiadas. La prisa es mala enemiga de la consulta. Y si el cliente ve prisa, no le va a gustar. Así que, con tranquilidad, buscamos una salida, o incluso de consulta un texto delante de él, si hace falta, pero, hombre, no descaradamente, sino tal y cual, es una cuestión muy debatida, etcétera, etcétera, salimos del paso como podamos. Pero demorar la respuesta si no estamos seguros. Y, por supuesto, tenemos que estar siempre, siempre mirando, buscando la verdad objetiva, porque el cliente nos va a dar siempre su verdad subjetiva. Nosotros tenemos que ver la objetiva. ¿Para qué? Precisamente para poder defender correctamente el caso. Y para ello nos tiene que contar absolutamente todo lo que sepa, más de lo que sepa, para nosotros decidir no lo que el cliente cree que vale, sino lo que sirve para nuestra defensa. Y finalmente, ¿qué hacemos con los horarios de la consulta? Pues claro, el tema de los horarios de la consulta es un tema bastante delicado, importante, porque claro, yo me he visto en esa situación. Yo he hecho consultas y me ha costado horrores, se me han ido los clientes. Bueno, pues nada, muchas gracias, adiós por la puerta. Lo he pasado de todo. Al final, la conclusión más importante es que siempre que quedes con un cliente, no quedes tú, que tu administrativo o administrativa sea el que quede con él, que lo llame, le dé la cita. Mire usted, ya he hablado con don fulanito que me dice que mañana a las 5. ¿Le viene bien? Sí. Mire usted, pues la consulta son 80, 100, 125, lo que queráis, euros. ¿De acuerdo? Y hay algunos que te dicen, de acuerdo, bueno, pues mañana estar allí. Otros se genera un silencio tenso en el teléfono, ya sabes tú que no le ha hecho gracia a lo de la consulta, bueno, luego no se presentan, o bueno, pero voy a pensar, se acabó. Pero que él cuando venga ya sepa lo que va a tener que pagar. Y ya, digamos, el personal estará pendiente de en ese momento, pues, pasa cuando acabe la de esto, él se parará y ya se le cobrará lo correspondiente, ¿vale? Si alguien me pregunta que qué hacemos si no tenemos administrativo o administrativa, pues que lo pregunte y le responderé cuando llegue su momento, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, ¿lo ves? Estas dos frases. Son muy interesantes en cuanto a esto. La prisa es enemiga de la consulta. Y la delación, lejos de enojar al cliente, ¿vale? Dejará una imagen exacta del trabajo sazonado, de la actitud modesta y de la prudencia necesaria. Muy bien. La intangibilidad de los servicios del abogado. Este tema es un tema que muy interesante y que estad atentos porque vamos a dar unas claves muy importantes para darle el mejor servicio al cliente. ¿Qué significa la intangibilidad de los servicios? La realidad del servicio es que nosotros damos un servicio intangible, que no se puede palpar, que no se puede tocar, que no hay unos criterios objetivos para medirlo, para evaluarlo. Cuando tú te compras un coche, el comercial te abre la puerta, te sientas en el coche, empiezas a tocar el volante, pones la tapicería, arrancas el motor. Claro, estás percibiendo un producto tangible, pero el servicio del abogado es totalmente intangible y eso genera una sensación muy complicada para el cliente. ¿Por qué? Porque para que el cliente pueda alcanzar esa confianza en ti, necesita percibir el servicio que tú tienes. ¿Cómo lo hace? Pues tangibilizando. ¿Qué es tangibilizar el servicio? Pues sencillamente crear unas pistas tangibles, unas pistas materiales que demuestren cuáles son esos servicios de la firma y cuáles son esas capacidades y esas habilidades de los abogados que propone el despacho. Dando estas pistas tangibles, pues él va a ver cómo es el servicio. ¿Cuáles son las pistas tangibles? Aquí las tenemos. Bueno, vamos a ir viéndolas una a una. Información. Informar al cliente es clave. Informar del estado de su asunto es clave. ¿Por qué? Porque el cliente lo necesita. Porque no es suficiente que tú le lleves el caso desde el principio y le des la resolución final. El cliente hay que tenerlo informado. Hay que tener un contacto periódico. Hay que avisar con antelación cuando hay algún acto importante. Hay que comunicar las resoluciones que se van dictando. No todas, pero sí aquellas que tienen cierta importancia. Hay que informarle de las novedades que se hayan producido, legislativas que le puedan afectar. Es decir, si mantenemos una información, una comunicación con el cliente permanente, para esto lo único que tenemos que hacer es un compromiso. Mira, a este cliente le voy a informar mensualmente, al fin de mes, le voy a mandar un correo con el estado de su asunto. O le voy a mandar un correo explicándose. O cuando me llegue algo, o lo voy a llamar una vez al mes. Aunque sea para preguntarle
cómo estás, cómo te encuentras, etcétera. Ahora lo veremos. Pero la información es vital. Y esto es algo que se quiebra mucho. ¿Por qué? Porque acabamos confundiendo el caso con el cliente. Mira, yo soy abogado, yo llevo este caso. Detrás hay un cliente, ya, pero el caso es el cliente. No. Y una cosa es el asunto y otra cosa es el cliente. Entonces tú tienes que llevar el asunto, pero también dirigirte al cliente, porque si no, acabas perdiéndolo. No sabéis la cantidad de abogados que se arriman a vuestros clientes. En una comida, en una cena, en una barbacoa, en un evento. Hay abogados por todos sitios. Y el abogado, en cuanto puede, si ve que es una persona que tiene negocios, que tiene tal y cual, va a sacar el tema y te puedes encontrar con que la insatisfacción que tenga pase a ese abogado y ese abogado pues aproveche y hace bien en tirar arriba a sus sardinas y de esa forma poder llevarse al Es muy importante la información. También es importante la accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad? Fijaros, la capacidad que tiene el abogado de atender al cliente. Cuidado, no significa que le dé una respuesta, sino atenderlo. Si me llama al despacho y no me puedo poner, ahora mismo no se puede poner, está con una visita, etcétera, etcétera, o está afuera, está tal. Le digo que lo llame. La accesibilidad es que él pueda dar contigo. Al momento tú lo llamas, oye, mira, que me has llamado esta mañana, ¿qué es lo que quería? Eso es ser accesible. ¿Qué es no ser accesible? Llevo 3 días buscando, tiene manera. Hombre, no, perdóname, es que he tenido un juicio. Ya, ¿qué me importa que hayas tenido un juicio? Es que yo quiero hablar contigo. Esa es la accesibilidad. ¿eh? Y hay accesibilidad positiva y negativa. Positiva cuando estás pendiente, negativa cuando no. Esto debido a la falta de organización, gestión del tiempo, una cultura de servicio inexistente, etcétera, puede hacer también que perdamos al cliente. Y también nos encontramos con la capacidad de respuesta. Vale, el cliente ha accedido a ti, eres accesible. Pero, ¿qué ocurre si ahora te hace un encargo, te pide algo y no se lo resuelve? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no le dices nada. Entonces, lo que tenemos que considerar, tenemos que hacer es responder en plazo y bien. Y avisarle al cliente de cuándo vamos a responder. Oye, mira, me gustaría que me hicieras este contrato. ¿Cuándo crees que lo tendrás? Mira, en un par de días lo tienes, ¿te parece? Pero no, bueno, yo te lo mando cuando lo termine. Ahora pasan los días, pasan los días. Esa es la capacidad de respuesta. Información, accesibilidad y capacidad de respuesta. Todo se retrotrae, se retroalimenta uno a otro dentro de lo que es ese proceso de comunicación. Luego, la capacidad técnica es otro elemento clave. Por supuesto que el cliente lo da por hecho, pero es que tenemos que tenerlo. ¿Qué es la capacidad técnica? Bueno, pues el conocimiento de las normas, las leyes, la jurisprudencia, los principios del derecho, estar actualizado, saber enfocar perfectamente el problema legal que tiene el cliente, la capacidad de sacar las tripas del caso para poder defender, eso es importante. Eso es la capacidad técnica. Tenemos que informar, tenemos que atenderlo en su momento, tenemos que responder pronto y tenemos que tener esa capacidad técnica que va a ser fundamental. Luego está la honestidad. Diré, hombre, claro, pero es que somos todos honestos. Pues sí, señor, pero hay que serlo y hay que demostrarlo también. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que excluir conductas como informarle de las posibilidades de éxito del asunto. Si no lo hace, no está siendo honesto con el cliente. Que tu defensa sea poco ética o deontológica. Que no lo informes durante el procedimiento, incluso a sabiendas. Que tengas intereses en el caso con la otra parte y se lo oculte de su honestidad absoluta y un delito. Además, es decir, no perjudicar los intereses del cliente, la falta de diligencia. Y esto es un tema que parece que no, pero está muy en boga, muy en boga porque los clientes, si os fijáis, cuando censuran a los abogados, siempre la mayor censura va por la falta de honestidad. Es que se está poniendo de acuerdo con el otro, es que me está robando con los honorarios, que me está cobrando, es que tiene intereses en el caso y no me lo ha dicho, es que fue el antiguo abogado de la otra parte. Mucho cuidado con la honestidad, porque aquí es donde la confianza se puede perder definitivamente para siempre. Si no lo informas, te puedes corregir. Si no eres accesible, puedes serlo. Si eres lento al responder, puedes avanzar en la respuesta. Pero la honestidad es muy complicada, a efecto de pérdida de esa confianza. Y luego tenemos la diligencia, la responsabilidad. Es decir, el cliente necesita ver que su abogado es diligente, que es responsable, que tiene esa pericia, que cuando lo ve en sala ve que está actuando estupendamente, que lo está haciendo correctamente, que sabe precisamente qué es lo que está haciendo. Y que realiza un
desarrollo del servicio óptimo, lo haces correctamente. Eso también es algo que el cliente percibe, el cliente lo ve y lo necesita. Luego, valorar al cliente. Esto es un tema que a mí me gusta mucho y además yo lo practico. Es que el cliente, si tú a tu cliente le transmites un serio interés por él, por su persona, por su negocio, oye, ¿cómo te va? ¿Vais bien? ¿Habéis hecho nuevas inversiones? He visto que el producto tuyo se vende muy bien en los supermercados, una empresa que tenga que se dedica a estos temas. En fin, estar siempre encima de él. Yo, por ejemplo, me gusta a los clientes que más me preocupa la fidelización, pues tengo una lista que todos los meses le hago una llamadita, no para hablar del caso, sino para preguntarle cómo le va. Oye, María, ¿qué tal? Mira, no te llamo para especial, era simplemente para ver cómo van las cosas por ahí. ¿Va todo bien? Muchas gracias, Oscar. Sí, estupendamente. De todas formas, tengo que ir a ver porque, mira, tenemos este asunto. Vale, cuando tú quieras, mándamelo por correo. Es decir, en esas conversaciones informales, el cliente es donde se va generando esa confianza y le gusta mucho. Eso es un truco y muy pocos abogados lo hacen porque no tenemos tiempo, yo no puedo acompañar al cliente, porque como me llame, me va a cargar con un caso nuevo, si es una iguala, porque me va a pedir cómo va mi asunto y yo no le quiero explicar cómo va el asunto porque va muy lento. Es decir, pero si tú realmente valoras al cliente y poco a poco vas dándole esa información, os aseguro que el cliente lo agradece, pero un montón. ¿eh? Y luego están los recursos materiales y humanos. ¿sí? Es importante que ese entorno en el que tú atiendes al cliente, el despacho, los procesos de trabajo, que le informes con una intranet, que le pases un listado en un Excel en el que venga todo bien explicado porque tengas un programa, instalaciones, medios de comunicación, etcétera, y sobre todo el elemento humano. Si el elemento humano es bueno y es empático y transmite, eso va a ser súper importante para dar un buen servicio. Súper importante. Bueno, en este punto, Alberto, ¿alguna cosita, alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? Sí, un momentito, Oscar. A ver. Vamos a ver. Vale, bueno, espera un momento. Vale, pues ahí. Bueno, en el siguiente punto hablaremos de honorarios. Uy, a ver un momento. Bueno, sí. ¿Qué hacemos si no tenemos secretaria en el despacho? Somos autónomos y respecto al tema, sí, es verdad. Al final me has pillado, ¿eh? Bueno, sí. el tema de ahí realmente hay que, si no tiene, evidentemente que hay muchos compañeros que les ocurre este tema. A mí decirle por teléfono, oye, mira, la consulta es tanto, no me parece bien. ¿De acuerdo? Que lo digas tú. Eso tiene que ser un tercero el que lo diga. Lo cita, le das la cita y tal. Entonces, hay dos opciones. Si el cliente es un cliente correcto y que está educado, pues te dirá, bueno, ¿cuánto le debo? Dice, tanto. Se levanta, le hace un recibo, se lo trae, se lo da. Lo normal es que lo tengas ya hasta preparado. ¿Que no te dice nada? ¿Vale? Aquí tenemos dos opciones. El cliente que no va a volver más, que ha venido solamente a hacerte una consulta y se va. Y el cliente que se lo va a pensar, que le da para la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí lo que haría es, al cliente que sabes que no va a volver, o que es muy difícil que vuelva, yo le diría, discúlpeme, la consulta son 100 euros, cara a cara. Te puedes encontrar, discúlpeme, yo no, y no tiene excusa, porque ¿qué excusa tiene? ¿Que esto es gratis? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, ese se lo diría. El otro, a lo mejor te interesa no decírselo y decir, bueno, me va a volver a traer el caso, me va a traer la documentación, vamos a verlo, no se lo cobro, y es una pequeña inversión que estoy realizando en marketing. ¿De acuerdo? O sea que yo iría por ahí, pero se piensa que esto es como cualquier otro medio de vida y que si la consulta, la gente se va, se pone de pie y se va y no te dice nada, aparte de que es una falta de respeto, que va contra la dignidad de la profesión, pues tú no te puedes quedar callado. Ahora bien, si tú en cuestiones de microsegundos decides no pedírselo porque estás viendo que no te lo va a preguntar y porque además interesa que mantener a ese cliente y en la próxima ya avanzárselo, pues bueno, pues entonces no le cobres en ese momento. Pero si hay que decirlo, hay que decirlo. Oscar, bueno, nos preguntan también, bueno, en tu propia experiencia,
Eh, es normal, lo que hemos comentado, es normal encontrarse, pues eso, pues típicos clientes que solamente quieren información y bueno, y tú se las das encantado, con ilusión y sin embargo, pues después, pues obviamente, pues desaparecen. ¿Te ocurre Sí. con frecuencia? ¿Es más común Bueno, de lo habitual? no me ocurre ya con frecuencia, pero me ha ocurrido, ¿eh? Me ha ocurrido recientemente. Hay que ser muy prudente en las consultas con el cliente, porque hay clientes que te vienen a hacer una consulta determinada, ¿no? Mire usted, quiero saber qué tengo que hacer para esto. Vale, una consulta que la vas a cobrar, la cobras. Pero hay otros que te vienen, mire usted, no, yo es que quiero solamente plantearle el caso porque estoy buscando el tal, no estoy seguro. Entonces, son clientes que puede que te den el caso, pero no te lo van a dar en ese momento. Entonces vienen a tantear. En ese caso, no es una consulta realmente. Lo que está viniendo es una visita para que conocerte, para ver cómo puedes enfocar. Procura no darle mucha información. Procura transmitirle que tú sabes cómo resolverlo, Mm. que le vas a mandar te va a preguntar ¿esto cuánto va a costar chipa más o menos? No se lo digas. No se lo digas nunca. Dile, no, no, tengo que estudiarlo y yo mañana mismo le mando un presupuesto con la hoja de encargo y tal. Pero no le digas nunca nada porque te puedes quedar ahí pillado. Algo que tengas muy claro que es eso. Pero no vas a poder subir nunca más de ahí, ¿eh? Ni tampoco vas a poder bajar. Con lo cual, mejor no decirle nada. Pero en esos casos hay que ser muy prudente porque a mí me ha pasado que yo le he dado toda la información y luego se ha ido tan tranquilo, se ha ido otro abogado o no ha ido ningún abogado, pero al final te quedas con la... Y todo porque le había dicho que no, no, no se preocupe usted sin compromiso. Yo la atiendo, hablamos un poco y ya, si empezamos el caso, pues ya le diré lo que va a costar. Viene el tío, te saca la información y se va. ¿Eh? O sea que hay que tener cuidado. Cuando es una primera consulta no pagada para información, ojo con darle la solución al problema. ¿De acuerdo? Y luego la parte esta del famoso, la primera consulta es gratis, de eso, clientes que a lo mejor no les has dicho los honorarios, y Sí. termina la consulta y ya directamente, bueno, pues muchas gracias, Claro, vamos, que el cliente se va es que y, claro, y se escapa de alguna forma. Claro, pero es que ahí tenemos la suerte de que el control de las puertas lo tenemos nosotros, ¿no? El control de la puerta de la sala y el control de la puerta de la calle, ¿no? Entonces, no digo que te pongas en medio entre la puerta y él, pero vamos, el que da la reunión por terminada es el abogado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias y tal y cual, esto, lo otro. Sí, bueno, los horarios, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? O sea, Y, sé que, y sé ahí, que es y ahí difícil. empieza la sordera. Exactamente. Exactamente. Es muy complicado, es muy violento. Yo he visto incluso despachos en el que tenían hasta puesto en un marco, un cartelito. Las consultas son de tanto, tanto, bien a la vista del cliente en la sala de espera o en la sala de junta donde lo van a atender, para que quedara claro, porque es que no, parece mentira, ¿no? Pero parece que piensan que es gratis. O sea, es que tu tiempo no vale, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez se está utilizando más la, la primera consulta gratis como efectos de marketing, ¿no? Es decir, no te la cobro, pero luego me das el asunto. Otra cosa es, te la cobro y si me das el asunto, te la descuento luego. Eso también lo hemos hecho nosotros. Han llamado, bueno, que quieren venir, pero quieren saber cuánto es. Y sabemos que es un caso que puede salir. Pues mira, son 100 euros, pero en el caso de que el cliente finalmente nos dé el encargo, pues que le hacemos el descuento de la consulta en el precio del encargo. ¿Eh? Ujú. Em, si se quejan del precio de la consulta, Bueno, pues eso es lo que hay. No, no, ni se te claro, ocurra rebajarlo. Eso es lo que hay. claro. No podemos hacer eso. No, mire usted, si te dices que solo traigo 50, no, pues mire usted, yo le hago un recibo por 50 y cuando pueda usted me manda las otras 50. Ya sabemos lo que puede ocurrir. Pero nunca, nunca rebaja los honorarios ante una queja del cliente porque le parece caro. Otra cosa es que tú le mandes una hoja de encargo con un presupuesto y te diga, oye, mira, que es que yo esto no lo puedo afrontar, me puede bajar un poco, tal, no, pues lo puedes negociar con el cliente. A lo mejor dice, bueno, vale, de acuerdo, pues no te lo puedo bajar, pero en vez de pagármelo en 2 veces, me lo pagas en 12, por ejemplo. ¿Eh? O sea que Ujú. se pueden buscar fórmulas en las cuales, alternativas, en las cuales facilites el tema. Si queréis ahora, como tenemos que llegar a los honorarios, pues le Sí, damos un empujón. ¿Eh? sí, sí, Bueno, le damos pues, un empujón. También, eh, también eh, avisada, sí, perdona, también avisada a los asistentes
que, claro, que también, como está el formato online, el sistema, se están implementando poco a poco sistemas de cita previa donde ya directamente pues puedas reservar una franja horaria y tener una cita con el cliente y ya meter ahí una pasarela de pago aplicando algún tipo de Totalmente. descuento, alguna cosa que puede ser menos o que puede dar lugar a menor conflicto porque ya de por sí pues es el propio cliente el que Exactamente, está. exactamente. Es una fórmula y además, vamos, a mí nos ha pasado que en nuestro despacho ha entrado gente jovencita y una de las cosas que se han reformulado precisamente es eso. Es el tema de pago con Bizum, pago con... Es decir, que establecer sistemas que le faciliten al cliente el pago. Entonces, no te extrañe que existan despachos que para la consulta ya, si tú quieres hacer la consulta y hacer la visita, tiene que estar hecho el pago. Me parece totalmente acertado, ¿eh? Pues Quitas seguimos, tensión, quitas sí, tensión, todo el mundo está contento, listo. pues seguimos un poquito más entonces, Óscar. Venga, seguimos. Bueno, aquí también quería hablar un poquito del protocolo de atención al cliente. Esto es otro tema también muy interesante. Fijaros, es muy importante que en el despacho dispongamos de una serie de reglas o normas de tratamiento del cliente, de la relación con el cliente. ¿Por qué? Porque hay un primer contacto con el cliente, una visita inicial al despacho, después la relación profesional se desarrolla, la accesibilidad, la información, etcétera. Y finalmente, pues hay una terminación de la relación profesional en la que se entregan los documentos, se rinden las cuentas, le podemos enviar encuestas de satisfacción al cliente al final. Entonces, todo esto se consigue precisamente a través de los procesos de atención al cliente. Yo aquí recomendaría, tenéis en mi blog, que es oscarleon.es, si no luego al final lo recordamos, pues ahí tengo yo varios artículos sobre este tema y en alguno que otro doy las trazas de cómo tiene que ser un protocolo de atención al cliente. Os recomiendo que si estáis interesados en esta materia, pues lo hagáis porque os va a ayudar a, cuando sois varios compañeros, tener muy clara la decisión que tenéis que tomar en relación con un cliente o en otro, pero es que establece las horas de entrada, de salida, cómo se trata al cliente, cómo se lleva el despacho, los ofrecimientos, todo eso se puede poner por escrito y realmente da mucha seguridad cada vez que entra alguien nuevo en el despacho, le das el protocolo para que se lo lea, para que sepa cómo tiene que atender al cliente, ¿no? Fijaros, la gente espera un buen servicio, pero pocos están dispuestos a darlo. Y esto es verdad, ¿eh? La gente espera un buen servicio, expectativas altas en cuanto a servicios, pero muy poquitos están dispuestos a dar ese buen servicio. Y este que lo comentábamos antes Alberto y yo, aunque a tus clientes no les guste que les dé un mal servicio, a tu competencia sí que les gusta. Y a la competencia sí. Por lo tanto, es importante dar el mejor servicio posible para evitar ese ataque de la competencia. Bueno, luego tenemos la gestión de los horarios, como hemos dicho, ¿no? Fijaros que habíamos hablado de que cuando llega el cliente al despacho está con un estado anímico bastante complicado, ¿vale? Está indefenso, inseguro, dependiente, no sabe cómo valorar nuestros servicios, no tiene capacidad de valoración del servicio, hay una percepción popular de que somos muy careros, de que cuidado con los horarios de los abogados. Conclusión, es hipersensible al proceso de minutación. Hipersensible al proceso de minutación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para gestionar adecuadamente el horario? Pues fijaros, ser transparentes, previsibles y moderados. ¿Qué significa esto? Transparente. Que el cliente vea claro cuáles van a ser los horarios. Que lo sepa desde el principio. Previsible, que se le haga una previsión de pagos, que sepa que tiene que pagar una provisión inicial ahora, dentro de 3 meses otro tanto y dentro de 4 meses otro tanto. Que sepa la previsión de los pagos, muy importante. Y finalmente moderación. ¿Qué es moderación? Moderación no es que cobremos baratito, moderación es que no nos disparemos. Así que seamos prudentes y no abusemos del cliente. Hombre, que tú tienes mucha experiencia, eres el único en la plaza con esa especialidad, etcétera, vale, te puedes permitir cobrar un horario muy alto. Pero en general, tengamos esa moderación. Y eso, si se traslada adecuadamente al cliente, pues podemos conseguir, como decimos, fidelizarlo también a través del tema de los honorarios, ¿no? Aquí tenemos varios aspectos a tener en cuenta en cuanto a los horarios, ¿no? Primero, nunca anticipes el importe del horario. Siempre elabora un presupuesto de horario, la hoja de encargo si quieres, ya todo incluido, y se la mandas al cliente. ¿Con qué fin? Se lo mandas con el fin de que el cliente pueda examinarlo, valorarlo con tranquilidad y decidir. Y que tú hayas podido anteriormente también elaborar esos horarios con tiempo y tranquilidad. Ser moderado, ya lo hemos dicho, y estar abierto
a explicar al cliente con detalle todos los aspectos que necesite conocer sobre los honorarios. Es decir, oye, mira, ¿por qué esto por qué es así? ¿Por qué me cobras tal o por qué una provisión? No hay ningún problema, se lo explica. Yo lo que he aprendido, y os lo digo por mi experiencia, lo que yo he aprendido es que a mayor transparencia con el cliente y con horario, pues mucho mejor la relación. Sin embargo, hay muchos abogados que consideran que hablarle al cliente desde el principio de los honorarios es perderlo. Vamos a ver, si eso es así, mucho mejor, ¿no? O sea, ¿qué cliente quiero yo que le hable de los honorarios nada más de la relación y se me va? Yo quiero un cliente que esté seguro de que me puede pagar esos honorarios. Entonces, no es llegar con el papel el primer día, no. Es hablar con él, te pide el encargo, te pide que le tal y cual, y le mandas inmediatamente una hoja de encargo en el que regulas todas las particularidades de la relación y especialmente el aspecto de los honorarios. Le pones la cuenta corriente, pides un esto o lo otro, que te pague la primera provisión y empezamos a trabajar. Así de sencillo. Y yo llevo funcionando mucho tiempo con ellos y os aseguro que funciona bien. O sea, ¿por qué? Porque el cliente lo que quiere es seguridad y tranquilidad. Le podrá parecer caro, le podrá parecer barato, pero quiere tener seguridad. Y entonces, en cuanto él ya va haciendo sus pagos, se libera de esa carga y la relación se hace muchísimo más fluida. ¿Eh? Aceptado el presupuesto, firmar la hoja de encargo. Que ya os digo que yo lo hago simultáneamente. Hago la hoja de encargo con el presupuesto todo dentro, se la mando, me lo firma y explico todo. Los fondos del cliente, que yo puedo manejarlos conforme al código deontológico, incluso para, si dispongo de sus fondos, para poder pagarme los honorarios, las costas, etcétera, etcétera, imputación de pago. Y así muchísimas cosas más que podemos poner en la hoja de encargo. Me consta que el Colegio de Abogados de Madrid tiene el tema muy bien gestionado y tiene modelos, etcétera. Y solicitar puntualmente las provisiones de fondos, es decir, no dejar las provisiones del fondo para el final. Aquí tenéis el artículo 37 de la Carta de los Derechos del Ciudadano que regula precisamente esto. Y en nuestro estatuto ya también se regula con mucha claridad. Bueno, vamos a continuar. Este también lo comentábamos antes, Alberto, ¿no? Hagan lo que hagan, hazlo bien para que vuelvan y además traigan a sus amigos, ¿no? Esto lo decía el gran Walt Disney. ¿Eh? Bueno, el cliente y el juicio. Vamos a ver algunas cositas. Fijaros, el trabajo que hace el abogado en el juicio es un trabajo que es desapercibido y no valorado. Es decir, que muchas veces vamos a audiencias previas y no nos ve el cliente, vamos a juicio ahí y así, pero ellos tienen una percepción que es de las películas americanas, ¿no? Ellos creen que cuando van a ver a su abogado van a ver una máquina que en el último segundo va a hacer el contrainterrogatorio y va a sacarle al testigo lo que estaba ocultando, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hay que tangibilizar el servicio, porque nos van a comparar con el abogado que tenemos enfrente y podemos hacer ese marketing procesal. Y ese marketing procesal es que desde que nosotros, antes, durante y después del juicio, mantengamos unas conductas que hagan que el cliente se sienta bien, se sienta fidelizado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que evitar? Tenemos que evitar reunirnos con escasa duración para preparar el caso. Tenemos que reunirnos con el cliente, vamos a hacerlo con un tiempo prudencial para que podamos hablar, para que podamos prepararlo, hablar de los testigos, etc. Citarse con el cliente con un margen de tiempo muy escaso para el juicio. Es decir, media hora antes del juicio. Bueno, con tiempo para que no haya problemas. Citarse en lugares complicados. Nos vemos en el juzgado, en la sala de audiencia, no se van para la secretaría. Cuando los juzgados están en otro sitio. Vamos a quedar en un sitio visible que podamos llevarnos de la mano a la sala de vista. Desconocer la ubicación del juzgado. No estamos haciendo juicios todos los días, los juzgados son muchos. Hay veces que a lo mejor no sabemos dónde está la instrucción 4. Pues vamos un poquito antes a la sala de juzgado, lo vemos, nos aseguramos y luego ya cuando hayamos quedado con el cliente lo acompañamos. No podéis imaginar la mala impresión que causa un abogado que no sepa dónde está el juzgado. Y lo sabréis alguno por experiencia porque nos ha pasado todo. Y no recordarle al cliente, si es una persona jurídica, que tiene que traer el DNI y el poder. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que los clientes se creen que con su sola presencia ya resuelven la legitimación y si tú no se lo has dicho nos podemos encontrar en la situación dolorosísima de que el cliente no traiga el poder y no pueda comparecer en juicio, y pueda ser interrogado, etcétera, etcétera. Así que muchísimo cuidado con este tema. No es poner al cliente la forma en la que se va a desarrollar el juicio. Cuéntaselo todo. Cuéntale que tú vas a ratificar nada más tu demanda o no vas a entrar en muchas historias, en un tema laboral. Cuéntale la duración del informe, qué es lo que va a decir cada uno, que si el otro habla mucho, no lo compare contigo, que conozca el proceso.
No preparar al cliente para el desarrollo del interrogatorio, por supuesto, y que sepa lo que le van a preguntar, sepa todas las técnicas, por dónde van a ir las cosas, quién pregunta primero, quién pregunta después, etcétera. No comunicarle un cambio de letrado en el último día, en el último momento. Oye, mira que mañana va a ir fulanito. Eso descorazona al cliente y genera muchísimos problemas. Por tanto, también mucha atención a ese tipo de cambios con tiempo y bien razonado y bien fundamentado, ¿no? Y no aprovechar los tiempos de espera para calmar al cliente. Si hay un retraso y estamos con el cliente, hablemos de cualquier cosa menos el caso, hablemos de deporte, de familia, de amigos, de lo que queramos. Pero calmando. Si hace falta, ahora con lo del COVID es más complicado, pero porque todavía los juzgados, al menos aquí en Sevilla, están con el protocolo COVID, pues meter al cliente en el juicio anterior para que lo vea, para que se finalice, para que en definitiva se quede muchísimo más tranquilo. Luego, al entrar en sala, por ejemplo, el abogado no sabe dónde colocarse y el cliente lo percibe, ¿vale? Permites que un testigo entre en la sala y no se apercibe nadie, con lo cual luego anular prácticamente su testimonio. No advertirle que cuando esté declarando no puede hacerlo así mirando, buscando nuestra conformidad, o le hace una pregunta y nos mira. Por favor, mucho cuidado. Bueno, como te pasa ya con un testigo, ya tremendo, ¿no? Entrar a una discusión con el juez delante del cliente, pelearte por cosas absurdas, discutir por cosas absurdas con el juez, ¿eh? Y no advertir a tu cliente que no haga aspavientos durante el juicio. ¿Por qué? Porque muchos se ponen a gritar, hace calma, le dice, mira, oye, el juez, todo lo que vea el juez de movimientos extraños y tal, no le gusta. Así que te quedas calmadito y se quedan súper tranquilos. Y tras el juicio, no le des un veredicto detrás del juicio. Oh, esto ha salido estupendamente, esto ha salido fatal. Sino el cliente te va a intentar transmitir lo que él siente en ese momento, ¿no? Y no, tranquilo, vamos a esperar la sentencia. Yo siempre te queda una pequeña mueca de sonrisa cuando lo haces bien y tal. Vamos, yo estoy satisfecho, pero vamos a esperar a ver qué ocurre o tal que cual. No puedes decirle que estás insatisfecho, lógicamente, ¿no? O acabar el juicio y largarte corriendo. Vas corriendo de allí, bueno, pero tengo que ir a otro juicio. O sea, hay que pararse un momento con el cliente, salvo fuerza mayor, y explicarle un poco cómo se ha desarrollado el juicio. Y luego, eso, no informarle del resultado del año. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene una frase de Calamandrei, de cuando se pone a pelearse el abogado con el juez, no es nada recomendable delante de tu cliente. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar? Roberto. Sí, un momentito, vamos a ver. Vale. Óscar, respecto de la abogacía low cost, esta deriva que está habiendo de bajada de precios, ¿cómo debemos de combatirla los abogados? Bueno, es una cuestión complicada, ¿no? Porque, o sea, yo creo que combatirla bajando los precios no es la solución, desde luego. Sí, porque entonces caemos en el mismo problema, ¿no? Lo que ocurre es que el tema de los precios, como ya sabemos, es un tema muy delicado, y un tema que existe libertad de horarios profesionales actualmente. Sí, ahora mismo tú puedes facturar lo que tú consideres oportuno en función de la estructura que tú tengas detrás, de tus recursos materiales y humanos. No es lo mismo despacho que tiene un personal, que tiene unas instalaciones, unos alquileres, y un abogado que está trabajando en su casa solo, desde un móvil que paga una cuota fija o desde el propio móvil de la casa. Entonces, ¿eso qué significa? Que a lo mejor tiene la capacidad de poder facturar una cantidad inferior y obtener incluso de ahí unos beneficios. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que están jugando es sino con la cuantía de clientes, más que otra cosa, con el número de clientes. Es difícil, los colegios lo tienen muy difícil de afrontarlo porque hay el concepto de la dignidad profesional y claro, es una cuestión que yo no conozco ningún caso que se haya sancionado, no, si uno lo sabe que me lo diga o me lo comente, pero es una cuestión difícil que la única forma es dar la mayor calidad posible del servicio. Porque yo sigo pensando que un servicio low cost es muy difícil que tenga las cualidades y las calidades, tanto a nivel de humano como materiales como de conocimiento, que puede tener un abogado que cobra un precio que está más estandarizado entre la profesión. Pero lo cierto y verdad es que hay una libertad de establecimiento de honorarios, no hay fijos, no hay mínimos, no hay cantidades altas ni bajas, sino hay lo que el mercado va disponiendo. Es un tema muy complicado y muy difícil.
Perfecto. A ver, un momentito. Vale, en materia de cobro de honorarios, respecto a la provisión de fondos, con lo difícil que puede resultar a veces cobrar, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo deberíamos de hacer el proceso? Mira, es muy sencillo, ¿verdad? La provisión de fondos, básicamente, desde una perspectiva, digamos que fiscal, incluso, provisión de fondos son los pagos a cuenta que te hace el cliente en cuanto a tus honorarios. ¿De acuerdo? Si yo le presupuesto a un cliente 1.000 euros y le pido 500 euros para empezar, 500 euros es una provisión de fondos. Y por supuesto hay que declararla, su IVA correspondiente y su retención en su caso. ¿Que le cobras ahora 200 más dentro de 3 meses? Otra provisión de fondos. Y así sucesivamente hasta que hayamos cobrado los 1.000 euros que son los honorarios. Por lo tanto, una provisión de fondos es un adelanto que nos va haciendo el cliente durante la prestación del servicio. ¿Es recomendable la provisión de fondos? Sí, absolutamente. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la provisión de fondos consigue, en primer lugar, que ya de alguna forma el cliente nos ha consolidado el encargo. Después de firmar una hoja de encargo, pero si no te paga, entonces ya tienes la primera parte, ya has empezado. Después tienes los fondos que necesitas para tu supervivencia o para tu vivencia, pero ya empiezas a facturar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. En la hoja de encargo que le mandes al cliente, dices al final, cuando le pones honorario, tanto. O sea, en la cláusula correspondiente, honorario, tanto. Forma de pago. Con la firma de este encargo, tanto. Tanto a los 4 meses, tanto a los 6. No pongáis nunca coincidiendo con la audiencia previa o con el juicio. Eso es una locura. Eso se hacía antiguamente. Ya no se hace. Los juicios se suspenden, se atrasan, etcétera. Entonces, al final te puede llevar años para poder cobrar. Entonces, tienes que hacerlo por mensualidad. 3 meses, 6 meses, lo que sea. Por supuesto, tiene un buen control presupuestario para acordarte cuando lleguen esos periodos. Entonces, ya lo hemos establecido en la hoja de encargo. Y al final de la hoja de encargo ponemos. Por lo tanto, si usted está conforme con la presente hoja de encargo, le rogamos nos la firme y nos la envíe ingresando la siguiente cantidad en la cuenta corriente que le indico como provisión de fondos inicial, sin cuyo pago no se podrá comprender iniciado el encargo. Y ya está. Y además el código deontológico nos ampara porque el código deontológico tiene su concepto correspondiente que te permite dejar al cliente si el cliente no te paga los honorarios. Con lo cual, yo le doy la hoja de encargo, me la firma, no, sí, le voy a hacer la provisión de fondos, le voy a hacer, no me la hace, no me la hace, y usted, con arreglo al código deontológico, le comunico que termino el asunto, se acabó. Si tú lo pides al principio, y además pide una cantidad importante, es decir, le pido al principio no menos de un 50% del asunto y el resto lo divido en 2 o 3 pagos, de esa forma te garantizas ya, como digo, el comienzo, el empezar más tranquilo, el cliente ya también ha pagado su parte, etc. Por lo tanto, provisión de fondos, sí. Provisión de fondos, importantísima. Provisión de fondos al comienzo. Provisión de fondos, el 50% mínimo. Y si se puede cobrar el 100%, también. No pasa nada. No, es así. Hay casos que no puedes cobrar. Si un caso son 300 euros porque le vas a tramitar un NIE, por ejemplo, o 400, 500, no cobres 100 euros ahora y 400 al final. Lo cobras ya. Claro. ¿Eh? Claro, no, si el procedimiento es más largo, pues evidentemente es más complicado. Vale, Claro. y con aquellos clientes que, digamos, no te están pagando, Óscar, y el procedimiento va para largo, ya pues imagínate, ya has presentado la demanda, tienes la audiencia previa en breves o has presentado el escrito de defensa y evidentemente pues el procedimiento va a tardar y los clientes no te pagan. Sí. Claro, deontológicamente estás obligado, pero claro, a Pero ver, puedes no se te cesar va la a pagar el relación. día, pero bueno. Sí, Alberto, que digo que puedes cesar la relación. Es decir, si el cliente está viendo que ya ha hecho un montón de cosas, no te paga, se lo has pedido varias veces y tal y cual, pues cesar la liquidación y si está la relación, y si estás en un procedimiento defendiéndolo, le presentas una jura de cuenta, el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Igual jura de cuenta, vamos. Perfecto. O sea que tú puedes notificar al cliente, estimado tal, como consecuencia del impago de su honorario, ya como dispuesto en el código ontológico, me veo obligado por delicadeza profesional a terminar al día de hoy las relaciones. Le agradecería que se pasara por el despacho a recoger la documentación. rendición de cuentas.
y al recoger la documentación, por supuesto. También. Y nunca, 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 nunca le condiciones la entrega de la documentación al pago de los honorarios. Cuidado, el cliente se tiene que llevar sus papeles. Está prohibido totalmente retener los documentos. ¿De acuerdo? Y luego tampoco podemos coger al abogado que vaya a llevar el caso, exigirle que le cobre los honorarios para ti. Hombre, que te ayude si es posible, bien, pero no podemos exigir. No está obligado, como antiguamente. Óscar, mira, nos comentan, cuando ganamos las costas en un procedimiento, a la hora de poder cobrarlas, ¿nos recomiendas que notifiquemos al juzgado que se depositen, bueno, que se haga el ingreso de las costas a la cuenta del cliente, a nuestra propia cuenta? Claro. Mira, sí, la pregunta es muy interesante. Vamos a ver. Yo en la hoja de encargo, como habéis visto, pongo que el cliente autoriza al despacho a imputación de pago con los importes correspondientes del cliente, bien sean de indemnizaciones, costas, etcétera, etcétera, pudiendo cobrarse sus propios honorarios, el abogado. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando se pagan unas costas judiciales, en este caso, o una indemnización, de la que tú te vas a llevar un 15, un 20, un 25, pues entonces en ese caso, si tú tienes firmado eso con el cliente, tú puedes conseguir que ese dinero te lo ingresen en tu cuenta corriente. ¿Qué pasa? Que luego los letrados de la Administración de Justicia, muchos tienen tendencia a querer ingresárselo al cliente. ¿Para eso qué conseguimos? ¿Qué hay que hacer? Cuando hagamos el poder con el cliente, pues en el poder poner una cláusula que se autorice al cobro de cantidades al procurador y al letrado, al cobro de las cantidades que puedan derivarse de tal. Hay una cláusula que tienen los notarios. Bueno, pues con eso ya se lo das al secretario y el secretario te hace el pago al procurador o al letrado o lo que le diga el procurador al secretario. Le dice, mira, no, hazlo por favor, hágalo al del letrado que aquí tengo el poder correspondiente. Esa es la mejor forma, pero preverlo desde el primer día, porque entonces se producen los problemas. Perfecto, pues continuamos ya con, bueno, de los últimos puntos. Sí, yo si te parece, mira, si queréis, acabo, por el tiempo, como estamos de tiempo, voy a dar el último punto. Y luego un Y si último quieres, pequeño turno de preguntas. Perfecto. exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué es el cliente interno? Fijaros, a lo mejor algunos de los que estáis aquí, pues estáis solos en vuestro despacho, otros son dos, tres, dos y un administrativo, vale. Pero tenéis que tener en cuenta siempre que vuestros compañeros, el personal, todo el mundo que colabora en el despacho es un cliente. Es el cliente interno. ¿Esto qué significa? Que si hay una buena relación de trabajo entre todos los que estamos en el despacho, al final el que va a recibir el tema va a ser el cliente final. Como tenéis en la frase, en la imagen de arriba. ¿Vale? Tú, por ejemplo, preparas un escrito, se lo pasas al administrativo, el administrativo lo coge, lo prepara, lo imprime, se lo da al procurador, otro cliente interno. Y al final el cliente le ha dado un servicio a satisfacción. Cuando se le abre la puerta, se le ofrece un café, se le sienta, se le da la carta de bienvenida y llega el abogado. Allí han intervenido varias personas. Entonces, es muy importante que para que llegue un buen servicio al cliente, todas las cadenas de profesionales que intervienen en el caso tienen que trabajar muy bien, tienen que estar en muy buena sintonía. Por lo tanto, miremos dentro de nuestras casas, de nuestros hogares y veamos si realmente está todo funcionando como debe. Porque va a ser clave. Bueno, servicio al cliente no es un departamento, es una actitud. Y conclusiones, ¿no? Fijaros, si queremos gestionar adecuadamente nuestra relación con el cliente y fidelizarlo, tenemos que conocerlo. Hoy hemos hecho una radiografía completa del cliente y alinearnos con sus necesidades. Generar esa confianza de la que hemos hablado, con el cumplimiento de los estándares de la profesión, los principios de la profesión y tangibilizando nuestros servicios con todo lo que habéis visto de comunicación, información, accesibilidad, capacidad de respuesta, conocimiento del asunto, valorar al cliente, el personal, todo eso, esa tangibilización es clave. Vamos a crear expectativas realistas, vamos a excederlas si es posible. Vamos a educarlo correctamente y vamos a fidelizar a ese cliente interno que tenemos.
que sois todos los que formáis parte del despacho. Y me gusta concluir con esta frase de Mad Men, una serie que a lo mejor algunos la habéis visto, es que cuando captas a un cliente empiezas a perder. ¿Esto qué significa? Que después de la gran captura y la caza del cliente que ya ha llegado a tu despacho, cuando ya lo tienes, ahora te vas a buscar otros nuevos clientes. Pero ¿qué ocurre? Estás empezando a perder ese que has captado, con lo cual tienes que evitar esa pérdida. Y tienes que estar continuamente fidelizándolo y dándole ese servicio que tienes que dar. Bueno, espero que en este poquito tiempo que hemos estado juntos, pues bueno, de alguna forma hayamos reflexionado sobre la importancia de cuidar al cliente, de conocer algunas herramientas que nos pueden ayudar a tangibilizar el servicio y darle un buen servicio y valorar esos factores ajenos a la capacidad técnica, los que tangibilizamos, que son esenciales para alcanzar esa confianza y esa satisfacción del cliente. Y dicho esto, bueno, pues si queréis dedicamos un ratito a las preguntas que queráis hacer. Sí, Óscar. Bueno, pues básicamente una primera bueno, que realmente me pareció bastante interesante. A la hora de tratar con clientes, ¿qué hacemos con aquellos que podríamos considerar amigos y familiares que te llaman pues para una consulta? Bueno, vamos a ver, esto es muy complicado. Dicen que los abogados jóvenes empiezan con las mujeres, ¿no? ¿Sabéis a qué me refiero, no? La Sí. de prostitutas, parientes y pobres, ¿no? Y bueno, y tienen razón, ¿eh? Tienen razón. La verdad que especialmente con los parientes. El abogado joven es asaltado permanentemente por los familiares. Y verdaderamente es muy difícil de cobrar. Fijaros, yo tengo la regla de que mis hermanos, mis padres, mis hijos, lógicamente, lo más cercano, obviamente, es imposible, no le vas a cobrar, es una locura. Pero ya cuando se van los primos, los tíos, etcétera, yo creo que todo es un poco, es difícil, porque van a buscar, dicen que la amistad y la familia busca el honorario. Entonces, van a buscar que no les cobre o que se lo pongan un ratito, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer siempre es escudarte un poco, nuevamente, si no estás solo, escudarte en tu despacho. Oye, nosotros tenemos los protocolos de atención del cliente sirven para eso, ¿no? Mira, nosotros tenemos aquí la regla de que a los familiares y tal y cual le llevamos el 50%. Se lo cobran. Y ya está. Es difícil, porque es verdad que es difícil. Pero si no le cobras a los familiares, te vas a hartar de trabajar en balde. No queda otra. Tienes que intentar transmitirle eso. Y decirle, oye, mira, yo había pensado no, vamos a llevarte muy poquito y eso, pero es que tienes que buscar la fórmula de decirlo. Yo así he conseguido echar para atrás más de un familiar. Es decir, han venido una vez y ya no han venido más. Gracias, Óscar. Vale, respecto a la hora de presentarnos a un cliente, que la imagen es fundamental, ¿de acuerdo? Óscar, ¿cómo podemos utilizar pues un hándicap, digamos, pensemos en una discapacidad, pensemos que el abogado pues es ciego, ¿de acuerdo? Sí. Para poder conseguir para conseguir captar al cliente, fidelizarle, ese tipo de situaciones que a lo mejor de parte pues podemos decir que no son al uso, ¿qué debe hacer aquella persona que a lo mejor pues eso, bueno, El abogado. sí, el abogado, eso Pues pensamos cuando en el un abogado abogado tiene, digamos, esa invidente, situación. claro, el abogado invidente, algún tipo de No, pues yo capacidad. creo que no. Yo creo que ahí, vamos a ver, un abogado que tenga cualquier tipo de incapacidad es prácticamente tan válido como cualquier otro. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es un trabajo de conocimiento, lógicamente, ¿no? Entonces, yo creo que el cliente no lo va, le puede llamar la atención, le puede extrañar, pero yo creo que ahí hay que actuar con la máxima naturalidad, absolutamente naturalidad. Y la persona que tenga esa situación, pues sentirse con la máxima autoconfianza y no tienes que ni justificar, ni explicar, ni razonar, ni dar algo más, sino que simplemente como tú eres. Al igual que lo haría, las mismas reglas y las mismas condiciones en las que yo he dicho, digamos, para la presentación de un abogado, etcétera. Ser empático, ser una persona asequible,
tratarla con confianza, hacerla que se sienta bien, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca me habían preguntado esto, ¿no? No había, pero yo mi planteamiento, yo creo que si fuera un cliente y me encuentro con un abogado invidente o con un abogado con otro padecimiento físico, sinceramente, no me afectaría. Hombre, me llamé la atención porque no es lo que yo a lo mejor esperaba, no era la expectativa que tenía la persona. Pero luego, en cuestión de 2 microsegundos, yo estoy ahí entregado a mi abogado. Menos así lo veo yo. No sé si Sí, con eso respondo, vamos. sí, sí, yo creo que eso, que a lo mejor pensando que, que a lo mejor un abogado parte de una especie de desventaja inicial, cómo convertir eso, cómo superarlo, que bueno, que evidentemente es una cuestión de autoconfianza y de normalizarlo, que por lo que se nos juzga es Claro, por nuestro criterio técnico y por nuestra labor como juristas. exactamente, exactamente. Es que tú ten en cuenta que el conocimiento aquí es clave, ¿no? Y además que si un abogado pues está en esas condiciones es porque él lo ha escogido querer ser abogado así y ha tenido toda la fuerza, el valor y la valentía de hacerlo, ¿no? Con lo cual yo estoy seguro de que se puede estar en mejor mano que muchos otros. Perfecto. Vale, un momentito. Vale, Oscar, ¿puedes poner Sí. algún ejemplo de prácticas deshonestas que a lo mejor nos puedan pasar un poco inadvertidas y que a lo mejor vamos, según tu criterio, a lo mejor pues se están abundando últimamente? Digamos, Bueno, aparte de la falta de comunicación con el cliente, tal vez, sí, que sí. suele ser muy Bueno, típica. las prácticas deshonestas suelen ir generalmente muy asociadas al tema de los horarios, ¿no? Es decir, un tema que se está produciendo mucho es que si tú tienes pactado en la hoja de encargo que tú te quedas con las costas, tú te quedas con una parte de las costas, o recuperas tú, digamos que el cliente recupera las costas y tú te quedas con la diferencia hasta una cantidad determinada, pues estupendo. Pero es que hay veces que los abogados cobran las costas y automáticamente van a su bolsillo, cuando las costas son del cliente, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hay una condena en costa judicial, muchos abogados piensan que eso es para mí, porque yo hago la factura y tal. No es para ti, eso es para el cliente. Es que el cliente no me ha pagado nada. Pero tú qué has puesto en la hoja de encargo. No, es que no he hecho hoja de encargo, es que lo voy a cobrar de aquí. Muchísimo cuidado. A mí me han llegado al despacho muchos, no se los llevo. Por principio se lo digo que no se los llevo. Pero me ha venido gente que su abogado se ha quedado con el importe de las costas y que él tenía entendido que eso era suyo. Que sí, que él le había pagado un dinero, pero que le había pagado 1.000 euros y que las costas son 6.000. Yo, por ejemplo, lo que pongo en esos casos, en mi hoja de encargo, lo que pongo es que el cliente recupera los 1.000 y yo me quedo con los 5.000. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al final el cliente recupera su inversión. Yo me he gastado en abogado, ¿cuánto? 1.000 euros. ¿Y cuánto está valorado ese servicio? 6.000 en los juzgados, en las tasaciones de costas. Bueno, pues esas costas son mías, pero porque yo lo he pactado expresamente en el documento. Como no lo pacte, y ahí se producen muchos problemas de que se confunde, uno es por error y otro es porque a un saliente lo dice, esto me lo quedo. También se pueden producir situaciones con que le ocultan la información. Hay una sentencia desfavorable, no se lo dice porque te cuesta trabajo decírselo, pasa el tiempo y el cliente se acaba enterando por otro lado, lo han embargado, lo han ejecutado, etcétera. Eso también es una situación muy complicada y que tiene que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que informarlo de todas estas cosas. Luego, lo que es indudable es que es deshonesto totalmente un pleito que tú sabes que no va a ningún lado, voy a aconsejarle que siga hacia adelante con el pleito. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que estás haciendo de alguna manera es, digamos, engañando a tu cliente. Si sabes que el cliente el caso se va a perder, ya está. Que sabes que se va a pelar y no va a ningún lado, pues se lo dices. Cuando el cliente quiere pelarlo por cuestiones de tiempo y tal, vale. Pero esas son las típicas situaciones que se producen. Y luego ya, por supuesto, el interés, el cliente, pues tú tengas un interés en el caso y favorezcas a la otra parte, pues ya es sospecharte de la profesión, ¿no? Sí. Hay muchas conductas que se pueden buscar por ahí, pero todas rondan este tipo de campos. Perfecto, Oscar. Mira, mientras te iba a formular una última pregunta. Sí.
pero voy a aprovechar, dado que con los asistentes, voy a aprovechar y compartir pantalla porque Sí, os hemos dejado en el chat el enlace directo al blog de Oscar, de Oscar. Entonces, bueno, pues es interesante que lo consultéis, que lo tengáis de referencia. También, vamos, en anteriores ocasiones hemos dejado también el blog de Jesús Alfaro de Almacén de Derecho, que es, bueno, también es una eminencia respecto de derecho civil y mercantil. Y sin duda este blog puede seros de muchísima utilidad de cara al futuro, desarrollo profesional y la verdad que es que, vamos, es una maravilla. muchas gracias. Bueno, nada, Óscar, una última pregunta. Cuando tenemos un cliente que puede ser beneficiario de justicia gratuita, a la hora de gestionarlo, ¿qué nos recomiendas? Pues primero avisarle, bueno, date cuenta de que, oye, pues teniendo tus circunstancias económicas, pues puedes acceder al turno de oficio, que yo, por supuesto, puedo ser una primera opción. ¿Qué nos recomiendas en este tipo de Hombre, clientes? yo creo que, yo lo que pasa es que creo que si un cliente viene a ti a verte, ¿no? Y viene para que tú le lleves el caso, yo en principio, si te digo la verdad, salvo que vea que es una situación situación de verdadera necesidad que tiene la persona y que el caso que me está pidiendo es un caso que no lo puede pagar, pues yo se lo digo y eso le ayudo, le presento a alguien para que se lo gestione, ¿no? Pero si viene a verte a ti para que tú le lleves un caso y tú le dices esto es tanto, lo puede pagar, mm, yo considero que ha venido, a lo mejor me estoy equivocando, cuidado, pero yo considero que ha venido a mí para que le lleve el caso. Yo cuando le he recomendado, y lo he hecho muchas veces a clientes del turno de oficio, es cuando le he planteado lo que puede salir y de hecho, si usted quiere, puede hacerlo a través del turno de oficio. ¿Eh? Perfecto. Bueno, pues bueno, a todos los asistentes, daros las gracias, advertiros de que, bueno, como estamos ahora mismo, bueno, un poco en periodo veraniego, a la vuelta en septiembre vamos a plantear algún tipo de evento presencial en el que pues podamos daros pues, diplomas para todos los que habéis estado siguiéndonos en cada una de las sesiones del programa y sobre todo que nos podamos ver las caras porque la verdad que cuando iniciamos este proyecto, que a lo mejor pues estaba la cosa a principios de año, pues todavía no sabía qué iba a pasar con el COVID. Luego, pues, encima con la guerra de Ucrania, pues se añadió mayor incertidumbre a nuestra situación, pero que sí que vamos a estar encantados de poder empezar a volver a la presencialidad cuando, vamos, a la vuelta de vacaciones y vamos a trabajar en ello. Muchísimas gracias, Óscar, por tu cercanía nuevamente, por hablarnos un poco de lo que es también empatizar con el abogado que está empezando, que no siempre es fácil tratar con los clientes, sobre todo pues, cuando eres, digamos, pues cuando te estás iniciando en la profesión y cedes algunas cosas que al principio no te das cuenta, pero pues eso, esas permisiones en las que cedes al cliente, que van poco a poco, pues sin duda, pues pues, bueno, liman primero tu valor como abogado, que es muy importante, aprender a valorarnos más nosotros mismos. Y, y bueno, pues respecto a todas las técnicas que nos has comentado sobre gestión del cliente, errores que podemos cometer desde un primer momento, pues la verdad que son unos consejos fantásticos y la verdad que poder contar contigo en sesiones como esta para nosotros es un privilegio, de verdad. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer y encantado de que muchísimas gracias por haber estado asistiendo a esta sesión y disculparme por mi pequeña ronquera al principio, pero bueno, al final lo hemos superado y hemos podido concluir perfectamente todo. Así que nada, que espero veros pronto y si os vemos en persona, estupendo también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.